El caso de Missy Ávila. Hay crímenes tan emblemáticos que sobrepasan el asombro y la mórbida fascinación para transformarse en algo legendario, debido a la atención que en muchas personas pueda generar. Esta es la razón por la que existe un interés tan marcado por parte de autores y estudiosos del tema, al igual que las películas, libros y documentales acerca de los crímenes y asesinos seriales desde los tiempos de Jack el Destripador. Pero ¿qué ocurre cuando el autor sobre un crimen célebre y famoso es el mismo asesino que lo cometió? ¿Cuáles son los límites éticos y morales que se deben de aplicar cuando un criminal convicto y confeso busca la manera de lucrar con su propia desfachatez? La historia de hoy es uno de los casos criminales más famosos y célebres del estado de California, no solo por los grotescos y espeluznantes detalles del asesinato, sino porque creó un precedente que hizo historia en la jurisprudencia de Estados Unidos. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Ángel y el día de hoy te traigo otro caso más. Un paseo sin regreso. Era la noche del miércoles 2 de octubre de 1985 en Arleta, un suburbio de clase media en las afueras de la ciudad de Los Ángeles, cuando la señora Irene Ávila tuvo un mal presentimiento, ya que su hija Missy Yvette Ávila, de 17 años, no había llegado aún a su casa. Ya habían pasado más de 4 horas después del tiempo en que la esperaba y estaba oscureciendo. Por ello se encontraba francamente preocupada. Así que decidió llamar a la policía para reportar su desaparición. Según la declaración brindada a la policía, su hija había salido con una amiga de la preparatoria de San Fernando, llamada Laura, de 17 años, en dirección al National Forest de Los Ángeles, un bosque protegido en la Sierra de San Gabriel que se había convertido en un lugar muy popular entre los jóvenes. Pero se llevó una ingrata sorpresa cuando 4 horas después la propia Laura la llamó extrañada porque Missy nunca llegó al bosque para irse con ella. La había dejado con 3 chicos en un Camaro azul, mientras ella llenaba el tanque de gasolina de su auto y al regresar ya no estaba. La búsqueda de la joven supuso todo un reto de logística para la policía, porque el National Forest de Los Ángeles tenía una extensión de más de 250,000 hectáreas y podía estar en cualquier parte. Se activaron varias cuadrillas de búsqueda y rescate, además de cientos de voluntarios esparcidos por todo el bosque para intentar dar con ella. Luego de 3 días de intensa exploración, el 5 de octubre, uno de los equipos encontró el cadáver de Missy hundido boca abajo en el arroyo de una cañada del National Forest. Según el reporte de la autopsia, la chica sufrió numerosas contusiones y golpes, pero la causa de la muerte fue ahogamiento. Le habían cortado el cabello y colocado un tronco encima de su espalda para asegurarse de que no pudiera flotar. Una conmovedora reconciliación. La desaparición y asesinato de Missy había sido devastador tanto para Irene como para todos los vecinos y amigos de la familia Ávila.
Nadie podía entender cómo era posible que una chica tan querida y apreciada hubiera sido asesinada, y además de una manera tan brutal. La madre de la víctima sintió que su mundo se estaba derrumbando. Le era muy difícil mantenerse de pie, pero debía hacerlo porque aún tenía otros 3 hijos que cuidar y mantener, pese a que sentía que se le estaban acabando las fuerzas. Fue entonces cuando inesperadamente apareció Karen, de 17 años, quien había sido la mejor amiga de Missy hasta que ciertas situaciones que la propia Irene nunca llegó a entender del todo, las habían separado de una manera muy amarga cuando llegaron a la preparatoria. Karen se convirtió en un apoyo invaluable para la familia Ávila, ya que acompañó a Irene al funeral y estuvo con ella durante los días posteriores al homicidio, consolándola y ofreciendo su más sincera amistad en esos momentos tan difíciles. Además, brindó mucha ayuda a las autoridades, aportando datos de interés en la investigación. Por su parte, Laura acompañó a la familia Ávila, mostrándose visiblemente afectada por la muerte de su amiga. Para la señora Irene, la presencia de estas chicas la ayudaron a soportar un poco el inmenso dolor, y durante las siguientes semanas, las 2 jóvenes siguieron visitando a Irene, acompañándola a visitar la tumba de Missy, e inclusive también la acompañaron a ella y al resto de la familia durante la cena de Acción de Gracias. Mientras tanto, la policía continuaba las investigaciones, aunque sin avanzar en lo más mínimo debido a la falta de pistas y evidencias. A pesar de que registraron la zona y entrevistaron a cientos de posibles testigos, nadie había visto a la víctima esa tarde. No era posible establecer una línea de tiempo, y el cadáver pasó tanto tiempo bajo el agua que las posibles evidencias fueron borradas. Lentamente, el caso se estaba enfriando, y todo hacía parecer que jamás encontrarían al culpable. Lentamente pasaron 3 largos años, hasta que, inesperadamente, la verdad surgió de una manera tan sorpresiva como impactante y aterradora. La culpa del pasado se hace insoportable. Corría el año 1988 y Karen y su pequeña hija de 2 años se habían mudado a casa de Irene. Luego de tantas visitas, compartir tantos recuerdos y sentir que la chica también era parte de la familia, la madre de Missy la acogió en su casa con los brazos abiertos, ya que para ella era maravilloso que una amiga tan fraterna de su hija la hubiera ayudado tanto. Y ahora que ella necesitaba dónde establecerse, no dudó en recibirla junto con su bebé. Durante esos 3 años, Karen se convirtió en un baluarte de la investigación, acudiendo a la policía durante muchos meses para conocer los avances de la averiguación, además de compartir información sobre conocidos, amigos, familiares y posibles sospechosos. Lamentablemente, a pesar de su empeño, todo parecía continuar atascado en un callejón sin salida. Sin embargo, de una manera inesperada, en julio de 1988 se presentó ante la policía Eva Chirumbolo, quien para ese momento tenía 21 años, ya que necesitaba desesperadamente ofrecer una confesión, debido a que sabía quiénes habían asesinado a Missy y ya no soportaba el peso de la culpa. Pero para ello era imprescindible que la policía le garantizara absoluta inmunidad y protección. Cuando el fiscal de distrito accedió a sus demandas y la policía le garantizó protección, esta misteriosa testigo les ofreció una historia grotesca y aterradora. Según su declaración, todo comenzó varios años antes del asesinato, cuando Missy
Karen y Laura iniciaban sus estudios en la preparatoria de San Fernando. Las tres chicas eran grandes amigas desde que tenían 5 años de edad. Siempre estaban juntas, se compartían secretos, tareas y vacaciones, por lo que parecía que nada podría separarlas. Pero al llegar a la pubertad, la envidia, el resentimiento y los celos desunieron a quienes antes habían sido amigas de toda la vida. Cada una de ellas se había desarrollado de una manera completamente diferente, tanto física como emocionalmente, mientras que Missy había crecido hermosa, atractiva, extrovertida, bien educada y rodeada de muchos pretendientes. Karen era obesa, introvertida, poco agraciada, cizañera y sin novio. Y Laura, por su parte, era desgarbada, de rasgos toscos, maleducada y promiscua. La belleza de la víctima y su don de gente contrastaba fuertemente con la falta de atractivo de sus dos amigas y sus personalidades tóxicas, de modo que rápidamente ellas se sintieron traicionadas, estando convencidas de que Missy las había abandonado. Poco a poco se fraguó dentro de ellas un resentimiento que fue creciendo con el paso de los meses. Tanto fue así que decidieron esparcir un rumor malintencionado y sin fundamentos de que su ex amiga era una chica fácil y que se acostaba con cualquier chico, lo que provocó una respuesta airada de las demás compañeras de clase que atacaron una y otra vez a Missy con ofensas y amenazas porque pensaban que les estaba quitando a sus novios. Esta situación empeoró cada vez más hasta que llegó un momento en que la amistad se rompió para siempre. Durante esos años, Eva afirmó que mantenía relación con las tres chicas, pero no tomó partido por ninguna y se mantuvo neutral. No obstante, el quiebre definitivo ocurrió durante el tercer año de preparatoria, cuando un suceso marcó para siempre el destino de las tres chicas. Eran principios de 1985 cuando Missy empezó un noviazgo con un chico llamado Randy, y pronto se convirtieron en una pareja muy popular en la preparatoria de San Fernando, porque ambos eran atractivos, apuestos y carismáticos, pero la relación duró poco tiempo, debido a que ella cortó con él porque era un mujeriego. Esta fue una oportunidad para Karen, quien abordó a Randy y comenzó una relación con él, solamente para generarle envidia a su ex amiga. Sin embargo, la maniobra le salió mal, porque el chico aún estaba interesado en Missy, quien lo rechazó una vez más, e inclusive le aconsejó a su ex amiga que no continuara con esa relación porque se trataba de un don Juan que solo se aprovecharía de ella. Karen se sintió humillada y profundamente herida, hasta el punto que a finales de septiembre amenazó a su amiga con una botella rota luego de agredirla físicamente. Todo esto, según Eva, ocurrió delante de muchos testigos. Para empeorar la situación, la futura víctima había comenzado una relación de amistad muy fraterna con Víctor, un chico que llegó a ser novio de Laura, a la que terminó debido a su personalidad malhumorada e irascible. Todo esto les indicó tanto a Laura como a Karen que había llegado la hora de tomar medidas drásticas contra su ex amiga, y las consecuencias fueron tan impredecibles como mortales. La trampa mortal. Para finales de septiembre, Eva vivía en casa de Karen y fue testigo de las continuas visitas de Laura y de las muchas conversaciones entre ellas dos que giraban exclusivamente alrededor de qué podían hacer para vengarse de Missy, hasta que poco a poco fueron urdiendo un plan maquiavélico. Días después de la riña que tuvieron,
las dos chicas se acercaron a la casa de su ex amiga y le ofrecieron disculpas por todo lo que había pasado. Deseaban dejar todo atrás y retomar la amistad que había quedado tan seriamente dañada. La naturaleza cándida y bondadosa de Missy salió a relucir al abrazarlas y aceptar sus disculpas, contenta y entusiasmada porque al fin volverían a ser amigas como antes. Para festejar el reencuentro, Laura llamó a Missy para invitarla al Stonehorse Park, cerca del National Forest de Los Ángeles, y ella aceptó encantada. Posteriormente se despidió de su madre, indicándole a dónde iría, y tomó un autobús hacia el lugar, imaginando que se trataba de un agradable paseo por el bosque para conversar, limar asperezas y retomar la amistad, sin sospechar ni por un momento que sería el último paseo que haría en su vida. Cuando llegó al lugar convenido se aparecieron dos autos, uno manejado por Karen y el otro manejado por Laura en compañía de Eva, quien afirmó en su testimonio que no tenía idea de la gravedad de lo que estaba por suceder. Missy se montó en el auto de Karen y durante todo el viaje la camaradería y la intimidad se hicieron presentes. Las dos chicas parecían las amigas que habían sido toda la vida, y todo parecía indicar que los celos, traiciones y peleas finalmente habían quedado atrás. De acuerdo a la declaración de Eva, los dos autos se estacionaron muy cerca de Colby Canyon, un lugar muy apartado del National Forest, y enseguida la actitud de Karen cambió de manera radical, ya que de una manera amenazante y ofensiva sacó a Missy del vehículo a golpes y empujones. La chica estaba desconcertada y perpleja, puesto que no entendía lo que estaba pasando. Así que se acercó a Laura pensando que podría interceder, pero ¿cuál sería su sorpresa? Que ella también mostró una actitud de desprecio y odio hacia Missy, empujándola y golpeándola con agresividad, tildándola de fácil y traicionera. Eva, quien aún permanecía dentro del auto, salió consternada sin entender lo que estaba pasando. Supuestamente le gastarían una broma a Missy y la dejarían abandonada ahí para que se regresara a su casa humillada y a pie. Pero estos ataques no estaban en el plan original, y todo hacía pensar que la situación estaba empeorando. En medio de risas y crueles gestos de profundo rencor y desprecio, la agarraron por las muñecas y la arrastraron hacia el interior del bosque, en un paraje completamente desolado, mientras la insultaban y jalaban de sus cabellos hasta hacerla gritar. Eva caminaba detrás de ellas, con una mezcla de desconcierto, miedo y aturdimiento por lo que iba a pasar. Entonces la verdadera violencia apareció, ya que Karen y Laura comenzaron a empujar a Missy entre sí mientras le arrancaban el cabello, le pateaban las costillas y la lanzaban al fango mientras la golpeaban una y otra vez en la espalda, en medio de los gritos y súplicas de su ex amiga, quien ya estaba muerta de miedo y llena de dolor. De repente, Eva comenzó a gritar pidiéndoles que pararan el ataque, mientras Missy comenzaba a sangrar profusamente, pero fue inútil, debido a que era imposible contener esa furia asesina. Agonizante y malherida, la víctima ya no podía ponerse en pie. Entonces la arrastraron por los tobillos hacia un riachuelo alejado y en medio de ofensas y risas comenzaron a hundir su cabeza en el agua, mientras le cortaban el cabello y le estrellaban un tronco en la espalda. Era demasiado para Eva, quien salió corriendo de ahí completamente aterrada. Con mucha vergüenza, admitió ante los investigadores que nunca dijo nada por miedo a que pensaran que estaba implicada en el homicidio. Pero luego de ver a Karen viviendo en casa de Irene y actuar con tanta hipocresía,
El peso de la conciencia se hizo insoportable. Con base en el testimonio de Eva, la policía logró obtener órdenes de arresto y cateo contra las dos sospechosas, a quienes acusaron de asesinato premeditado en segundo grado. Luego de 3 años, finalmente las autoridades habían resuelto uno de los homicidios más impactantes de la historia de Los Ángeles. La vergüenza y la polémica. Cuando se descubrió la cruel farsa empleada por las dos acusadas, se originó un rechazo absoluto en la comunidad de Los Ángeles. Había sido algo abominable haberse burlado de esa manera de Irene y de su familia. Además de que luego se descubrió que durante el tiempo que vivió ahí, se dedicó a saquear las joyas y objetos de valor de la familia. Todo ese rechazo se sintió de inmediato durante el juicio, en donde las acusadas desde un principio sintieron la antipatía de los medios y del jurado, a quienes nunca llegaron a engañar. El testimonio de Eva y el resto de las evidencias recolectadas a partir de las órdenes de cateo fueron demoledoras para las acusadas, quienes nunca tuvieron ninguna posibilidad de salir bien libradas del juicio. Sin embargo, cuando cometieron el asesinato, aún eran menores de edad, y a pesar del testimonio, fue imposible establecer que más allá de la ira desatada, existió una verdadera premeditación homicida, lo que ayudó a las acusadas a zafarse de una condena mucho más severa. En marzo de 1990, ambas fueron encontradas culpables de asesinato en segundo grado y sentenciadas de 15 años a cadena perpetua, con posibilidad de salir bajo palabra. Parecía que finalmente se había hecho justicia para la familia Ávila, pero el destino le tenía preparada una nueva prueba de tenacidad que sería necesario sortear. Corría el año 2013, para entonces el caso había adquirido mucha fama y celebridad, tanta que se había hecho una película para la televisión en 1992. Se publicó un libro testimonial de la novelista Karen Kingsbury, que se había convertido en un bestseller, y producido varios documentales. Entretanto, Karen y Laura habían salido de prisión luego de cumplir cada una más de 20 años tras las rejas. Al salir, afirmaron querer dejar el pasado atrás y seguir con sus vidas. Pero rápidamente ocurrió un suceso tan impactante como controvertido. De una manera inesperada, Karen, quien trabajaba en el área de televenta, estaba en conversaciones con la editorial HarperCollins para publicar un libro autobiográfico sobre el asesinato, y aseguró que parte de las ganancias serían destinadas a una campaña en contra del acoso escolar. La reacción de Irene y del resto de la familia Ávila fue de un contundente rechazo, ante lo que aseguraron era una muestra de cinismo por parte de una asesina que nunca se había arrepentido del crimen cometido, y emprendieron una cruzada en contra de la publicación, logrando un éxito sin precedentes. Decenas de miles de usuarios inundaron Facebook y Twitter con incontables mensajes rechazando la publicación del libro y solidarizándose con Irene y el resto de la familia, quienes amenazaron con demandar a la editorial y a todos los responsables de la publicación del libro, al que tacharon de calumnioso y difamatorio. La respuesta contundente del público fue tan impresionante que se suscitó un intenso debate en los medios de comunicación, llamando a boicotear la editorial, la cual, presionada ante el clamor popular, llevó a cabo una estrategia inesperada. Distribuirían el libro completamente gratis para que Karen no tuviera derecho a recibir regalías. Diversas agrupaciones en pro del derecho a las víctimas, como por ejemplo Crime Victims Unit, aplaudieron la iniciativa de HarperCollins
y anunciaron la introducción de una legislación inédita en el estado de California, bautizada como la Ley Missy, que requería que cualquier editorial que estuviera dispuesta a publicar una obra escrita por un delincuente acerca de un crimen cometido por él para lucrarse, debía tener el permiso previo de los familiares supervivientes. Entereza ante la adversidad. Con un coraje y una determinación sin igual, Irene había logrado evitar que la asesina de su hija lucrara con el crimen cometido, además de haber impulsado una legislación inédita que impuso un precedente de incalculable valor para el futuro. Luego de casi 40 años de la muerte de Missy, el caso continúa produciendo una extraña fascinación entre el público, convirtiéndose en uno de los crímenes más famosos ocurridos en California. Para Irene y sus hijos, haber sobrevivido al dolor, la adversidad y la amarga traición no fue tarea fácil, puesto que fue necesaria mucha fortaleza y unión familiar para no ceder ante tanta injusticia. Missy fue víctima de la envidia, el acoso y la traición. Y el mejor homenaje que se le puede hacer para recordarla es aplaudir la entereza de su madre y sus hermanos, que nunca descansaron hasta hacer justicia por ella y su recuerdo. Ojalá que así como su crimen se hizo célebre, también se haga famosa la abnegación de sus familiares. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. ¡Adiós!